Bienvenidos a Cuarto de Hora, 15 minutos semanales sobre actualidad latinoamericana e internacional. Guinea Ecuatorial vive desde su independencia de España en 1968 bajo el yugo de uno de los regímenes más autoritarios y longevos del continente africano, ¿qué decir del continente africano? Del mundo. Tras el gobierno de Francisco Macías, marcado por la represión, las purgas políticas, su sobrino Teodoro Obiang asumió el poder en 1979 mediante un golpe de Estado y continúa gobernando aún hoy. Trifonia Melibea Obono, figura destacada en la literatura y la política de Guinea Ecuatorial, brinda su testimonio sobre una infancia marcada por el miedo, la desigualdad y el silencio, y reivindica la escritura como una forma de resistencia frente a los poderes que han desfigurado la vida del país. Esto es en el prólogo de Breve Historia de Guinea Ecuatorial, el país con el dictador más longevo del mundo, escrito por Omer Freixas, con la colaboración de Alfredo Okembe y publicado por Cadal. Es un país sin una verdadera división de poderes. La figura presidencial concentra todo el control político, económico, militar, violaciones de derechos humanos que incluyen detenciones arbitrarias, torturas, desapariciones forzadas, censura a la prensa, persecución de opositores, restricciones a la libertad de expresión y asociación. Melibea, queremos saber realmente cómo es Guinea Ecuatorial y cómo se siente ser guineana en este caso. Afirmás que escribir nunca fue un acto de orgullo nacional, sino el camino hacia la comprensión, el dolor y la resistencia. La escritura es, de alguna manera, como han dicho algunos escritores y escritoras, es de alguna manera mi patria. Recuerdo que desde pequeñita, y yo nunca fui una niña normal, yo hablaba demasiado, ¿no? Todo el rato hacía preguntas, todo el rato formulaba preguntas, y no eran precisamente preguntas de una niña, pero de una niña que veía cosas y que veía que nadie hablaba y que todo el mundo estaba obedeciendo. Y en casa pues me respondían que no puedes hablar de eso, no puedes hablar del otro, es que eso es política, hija, por ahí no puedes ir, por ahí no puedes caminar. Y recuerdo que en casa papá compraba cuadernos de 16 páginas, no sé si ese era el nombre, cuadernos de 16 páginas, y calculaba, por ejemplo, que en una semana o 2 o 3 tú podías aguantar con el cuaderno, pero de repente yo le pedía más cuadernos a mi padre, hasta que un día empezó a averiguar qué es lo que yo hacía con los cuadernos. Y lo que yo hacía era que lo que no me permitían preguntar, yo escribía en mi habitación y escondía los papeles debajo de mi colchón, debajo de mi cama, ¿no? Pero me regañaron de manera bastante dura y dejé de escribir en los papeles del cuaderno y me fui al colegio. No sé qué pasaba, que en el colegio, mientras el maestro dictaba la lección o contaba historias, yo escribía, hasta que un día el maestro descubrió que yo escribía sobre las cosas que en el poblado pasaban y que no tenía autorización para escribir sobre ellas. Y un día le convocó a mi padre y recuerdo que no hablaban en español porque se suponía que yo era una niña desobediente. Y el maestro golpeó la mano sobre la mesa y dijo, controla a tu hija, ¿sabes? Eh, Desde aquel momento yo tengo recuerdos de aquello y digamos que la literatura desde aquella época se convirtió en un espacio en el que yo podía escribir sin que nadie tuviera que excusarse con eso de, es que hijas, no puedes preguntar aquello o no puedes contar lo otro. Y pues de alguna manera, durante mi carrera literaria, todas mis novelas contienen información sobre mis vivencias como guineoecuatoriana en el poblado, en Ebinayón, en Bata, pero yo no tengo una relación sana con mi país. Mi identidad ciudadana no es de salud, es de confrontación, porque yo creo que le he dado a mi país demasiado amor y solamente he recibido violencias, pero no solo yo, sino mi entorno también, mi país también. De tal forma que para mí Guinea es, de alguna manera, el libro que nunca voy a poder escribir, pero también es mi forma de construir una ciudadanía independiente, al margen de los dictados tanto del entorno familiar como del entorno político. O quizá Guinea sea el libro que estás escribiendo sin escribirlo.
Muchas veces uno de tanto pensar y de tanto dedicarle tiempo y espacio a la literatura o a la escritura en general, está escribiendo mentalmente y de pronto sale ese libro y ese libro puede ser tu tributo a la Guinea que efectivamente querés que sea Guinea. Efectivamente, sí, yo creo que sí. Y una de las razones por las que yo he tenido problemas en mi país, eh, yo creo que la razón principal es mi literatura, porque yo sigo formulando preguntas sin que nadie me pueda responder, pero la literatura es mi espacio de soledad, de cuestionamiento, de ejercicio de ciudadanía. Ahora, cuando esa literatura sale de mi mente y se plasma en un papel, se plasma en un libro, se convierte en un problema. Es decir, que sigo siendo la niña metida en el cuerpo de una adulta que sigue formulando preguntas que incomodan. Ya no solo le incomodan al maestro de mi poblado, ya no solo le incomodan a mi padre, y ahora le incomodan al Estado. ¿Por qué? Porque sigo siendo una niña que quizás nació en un entorno en el que no tenía que haber nacido. Me gusta nacer, por ejemplo, en Corea del Norte, ¿no? O en otro sitio. Entonces, pues sí, hubiera sido bueno. Es como un constante reto, ¿no? Ser guineana para mí y esa soledad que me acompaña en la construcción de mis personajes es de alguna manera la idea que también tengo de Guinea, que es para mí un país desnudo, en construcción. Hay que construirlo, cada persona desde su entorno, cada persona desde su asiento, desde su oficina, porque no se ha construido. Somos dos países en uno. Un país oficial, si una persona entra en Google, lo primero que va a encontrar al escribir Guinea Ecuatorial es la fotografía de Macías, la fotografía de Obiang, la fotografía de Teodorín, son tres fotografías. La otra Guinea es la Guinea real, es la de la gente que construye Guinea en el día a día, es la de las mujeres que se van al mercado a vender porque tienen que dar de comer a sus descendientes, es la Guinea de las personas que estudian todos los días, es decir, son dos Guineas, la Guinea que se conoce de puerta para afuera, la internacional, que es la del show político, y la otra Guinea real es la Guinea en construcción constante. El miedo como sustituto de la democracia en este caso, y en el medio figuras como vos en este caso, que se plantan y dicen, bueno, quiero pensar libremente y quiero otra vida para mi país. La verdad es que ese libro que hemos escrito ahora y que he participado con un prólogo, a mí me hizo mucha, no sé si decir gracia, me hizo pensar mucho todo lo que surgió en torno a Nobón, porque ahora mismo, en la actualidad, hablar de Guinea es hablar de Anobón. Entonces me fui a mi infancia para buscar a Anobón. Anobón es una cárcel. Mm. Gran parte de las islas que están distanciadas de un territorio mucho más grande son cárceles. Anobón ya era una cárcel en la época colonial. Anobón sigue siendo una cárcel, pero no tiene nombre de cárcel. Las personas que el régimen castiga porque son miembros del régimen y no han sido fieles, los envían a Nobón. De hecho, cuando surgió la problemática en torno a la explotación de recursos en Anobón, las casas que se caían, la revuelta que se dijo que se había producido allá, yo volví a mi infancia para hablar de Anobón. ¿Qué es Anobón para Guinea? Primero, Anobón es una prisión. ¿Cómo se construye la prisión de Anobón? Se construye a través de narrativas y el aislamiento. El espacio en el que se encerró a Nelson Mandela no era un espacio accesible, era una isla carcelera. Ahora, en el colegio, los niños y las niñas cantamos. ¿Y cómo se canta Anobón? Anobón, cacho de papel, sangre de ballena. Es decir, la idea de que una persona guineoecuatoriana no cuestione a Nobón, la idea de que se pueda mantener a Nobón como una prisión donde se infiera a las personas díscolas para el régimen, es banalizándolo a nobonés, es deshumanizando la figura de una persona nobonesa. Una persona nobonesa no es una persona, es nobonesa. En Guinea, en los documentos oficiales, por ejemplo, primero, se puede ver noticias como el gobierno de Guinea Ecuatorial ha decidido librar un dinero para construir viviendas en el país, incluido Anobón. Un accidente de circulación ha matado a 5 personas en la carretera de un poblado a otro. Han fallecido 3 guineanos y un anobonés. Esa noticia se leen todos los días desde que yo tengo conciencia. Ahora, ¿cómo desde pequeña
he aprendido que Annobón no está poblado por personas. ¿Cómo se normaliza la situación de Annobón como un territorio no de nadie, no de Guinea? Nos dicen desde pequeñas que Annobón es un cacho de papel. Un cacho de papel es una cosa que tú tiras al agua y se diluye. ¿A quién le interesa esto? Y nos han dicho que Annobón es una isla minúscula. Total, es un territorio que a Guinea Ecuatorial no le debe interesar, y eso que Guinea tiene 28.000 kilómetros cuadrados, por los que no está en disposición de desperdiciar ningún trozo de tierra. Pero se nos mete en la mente que Annobón es un cacho de papel. Segundo, la gente que vive en Annobón tiene sangre de ballena. Vivimos en un entorno bantú, donde gran parte de las narrativas etnosocioculturales, como quiera que se llame, tienen que ver con el parentesco, con la unión de sangre, con la hermandad. Pero el guineano tiene en su mente que la gente de Annobón tiene sangre de ballena. Incluso cuando nos encontramos con, por ejemplo, personas visio, hablo ya de las etnias, ¿no? Personas Ndowe, personas Fan, a la gente annobonesa se le hace bromas como, oye tú, pescado. Es decir, el guineano tiene en la mente que el annobonés es un pescado. Pero todas esas narrativas politológicas se construyen para que se pueda matar en Annobón, para que no haya barco para Annobón. Entonces, la gente que vive en Annobón ni es persona ni tiene tierra. De tal forma que Annobón funciona perfectamente como una isla. Lo que ha pasado en Annobón no va a dejar no va a desaparecer en un plazo corto, porque lo que se está llevando a cabo en Annobón es un genocidio humano, porque es un territorio que se ha determinado como un territorio para morir, un territorio carcelero, y todo lo que está alrededor tiene que morir. Ahora, convencer a la población guineana que no reivindique el territorio de Annobón no es un proceso fácil. Se inicia desde el colegio. Un inciso, hace poco se produjo una problemática sobre Mbañé. Mbañé también es una isla de Guinea Ecuatorial. Está en el límite donde nuestro país limita con Gabón. Apenas es habitable, es verdad que tiene petróleo, pero ¿por qué a la población guineana le interesó Mbañé? ¿Por qué se convirtió en un problema de Estado? Porque la gente no tiene en la mente una narrativa construida en torno a Mbañé, cacho de papel y sangre de ballena. Es decir, que existe una... Quizá tenga que ver eso con la lejanía también de Annobón. La lejanía de Annobón es una lejanía construida, es una lejanía política. Guinea es un país pequeño, apenas tiene 1 millón de habitantes. ¿Qué nos cuesta establecer un calendario, un horario diario de aviones a Annobón? No nos cuesta nada, somos un país rico, pero esa lejanía que se ha construido, esa construcción del annobonés como no guineano, esa deshumanización tiene como fin conservar ese espacio isleño como una prisión, donde lo que ocurre allí nada se va a saber, porque todas las demás cárceles de Guinea son accesibles, pero la única que no es accesible es una cárcel real sin nombre de cárcel, que es Annobón. Ahora bien, cuando surge el tema AMBO, y yo recuerdo que vi, por ejemplo, que se estaba distribuyendo, la gente era como una carta donde había firmado mucha gente reclamando, gente mayor del poblado reclamando que no se les echara casas abajo. En Guinea, ¿cómo lo explico? En Guinea no existe un Estado que canaliza los problemas de forma democrática. Por ejemplo, si mi casa se está destrozando porque una empresa está llevando a cabo ese proceso, y yo voy a un juzgado, el juzgado canaliza, etc. Existe una manera de facto de resolución de problemas, que es la siguiente: sale una autoridad, se va a un pueblo, se reúne con la gente mayor le traslada lo que ocurre, algún problema y tal. Lo que pasó en Annobón, que la gente mayor se quejara, es un procedimiento normal en Guinea. Ahora bien, estamos pasando por una transición dentro de lo que es el inyemismo. El inyemismo es el régimen político de Macías Nguema, Obiang Nguema y Teodorín Nguema. Ese enguemismo tiene sus propias purgas internas. Bien, la élite política annobonesa que está dentro del régimen en algún momento tendrá que explicarnos qué pasó en ese proceso. ¿Por qué? Porque también han llevado una transición de la generación de Obiang a la generación Teodorín. Es decir, ese proceso político, ese problema, quiero decir, que surgió en Annobón, ha servido
es un problema provocado, en mi opinión, ha servido para que la gente annobonesa más joven o más fiel a la sucesión sustituya a la gente mucho más mayor. Hay una reposición de alguna manera, un cambio de generación dentro del régimen. Ahora, en el exterior también tenemos a la oposición política AMBO, que también ha subido como la espuma, porque ese problema ha sido políticamente rentabilizado por los dos bandos, la élite política annobonesa dentro del régimen y la élite política annobonesa en el exilio. Cuando Guinea sea libre, cuando ella no escriba libros de tristeza, quizás les tengan que preguntar, ¿qué habéis hecho con la isla? Debemos recordar que Annobón pidió o un gobierno de Annobón en realidad pidió hace poco tiempo el respaldo de Argentina para la autodeterminación, que es digamos que está vedada por las Naciones Unidas, pero pidió la autodeterminación justamente para adquirir la independencia de Guinea Ecuatorial. Ojalá, Trifonia, que pronto escribas ese libro que mentalmente quizá ya estés escribiendo y que tu país, Guinea, sea libre. Muchas gracias. Muchas gracias. Y esto ha sido Cuarto de Hora, el programa de Cadal TV que se retransmite por el canal E de Buenos Aires. Nos reencontramos en la próxima. Chao.